Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a explicar cómo hacemos el montaje de una cubierta de chapa curva para hacer un doblado en una cubierta existente. Os explico el proceso de montaje y algunos detalles de la obra. Espero que os sirva. Aquí tenemos la cubierta existente, donde podríamos caer por los perímetros, por eso tiene esta línea de vida en el centro, donde iríamos atados para poder hacer los trabajos de mantenimiento. Aprovecho para medir todos los encuentros, aquí contra la ventana, y las medidas de las chapas, que las haremos en 3 partes. Aquí vemos que la canal está sin uso al montarse las chapas por delante. Nosotros vamos a colocar una nueva canal para la recogida del agua y conectaremos con las bajantes existentes. Nos montan unos andamios para poder hacer los trabajos con seguridad, ya que pondremos nuevas canales y conectaremos a los tubos existentes y la única forma de llegar será con estos andamios. Así trabajaremos más cómodos y sobre todo seguros. Y con el andamio me permite llegar al extremo y poder comprobar cómo irá el remate de testero que defino in situ. La cubierta actual es una mini honda curva que doblaremos con una nueva cubierta grecada tipo Eurocover 40 de Europerfil con curvado liso. Vemos cómo están fijadas las chapas mini ondas con el tornillo en la parte baja, así lo hacemos nosotros también para que no vibre la chapa y el tornillo esté bien sujeto. Y con los andamios por los dos lados tenemos la obra preparada para traer el material y poder trabajar con seguridad. Pero antes de empezar hacemos una prueba de que los tubos de bajantes no tengan tapones haciendo una prueba de agua, que nos confirma que los tubos están libres para la recogida del agua de cubierta. La prueba de agua. Miramos la zona para subir el material y tenemos este árbol que tendremos que podar un poco para que pueda girar la grúa. La grúa vendrá por aquí hasta aquí y subirá el material que traeremos con otro camión pequeño. Un tráiler no entra, por lo que tendremos que traer camiones más pequeños, en este caso un camión con los remates y con los aireadores. Con esta grúa tipo Jeep subiremos todo el material. Ya lo tenemos todo en la cubierta. Y empezamos la obra montando las omegas de separación y las canales. Cuando tengamos las omegas colocadas, haremos otra subida de materiales con el aislamiento y la chapa, ya que solo podemos subir por un extremo y tendremos que subir los paquetes y entrarlos al interior de la cubierta para no sobrecargarla. Con las omegas puestas podremos ir dejándolas en la zona para montar. Colocamos las canales que le haremos una tapa en cada extremo. Aquí los aireadores, como vienen embalados, el montaje de las canales que las hemos fabricado en piezas de 5 metros se pueden manipular bien a mano. Y con un tramo de canales y omegas puestas llega el resto del material, aislamiento y chapa con la curvatura que le hemos dado, en este caso radio 18 metros. Toda esta información la podremos conseguir en la obra in situ o con los planos que entreguen en la obra. Como es una obra existente, en este caso el radio lo saqué con AutoCAD, tomando varias medidas en obra y dibujándolo en un plano, y me sale un radio aproximado al que tendrá. La chapa tiene algo de margen, por lo que no hace falta ser muy exactos. Aquí la chapa nos llegó bien. Subimos el aislamiento y los paquetes de chapa que hemos traído con un camión grúa. La chapa venía en un tráiler y no cabía en la obra, por lo que tuvimos que hacer una descarga fuera de la obra y con un camión grúa hicimos el movimiento de la chapa del tráiler al camión grúa y con este a la obra, que con otra grúa subirá el material. Aquí vemos los paquetes de chapa en la cubierta repartidos. No es que haya llegado la grúa hasta ahí, sino que hemos subido un paquete, lo hemos abierto y vamos moviendo las chapas para distribuir el peso por el interior de la cubierta. De esta manera evitaremos sobrecargarla y que pueda hundirse. Una vez tenemos un paquete hecho, con un fleje sujetaremos estas chapas. Así es como descargamos el paquete de chapa, le damos la vuelta y las dejamos colocadas en la cubierta haciendo pequeños paquetes para distribuir el peso en el interior de la cubierta. Con todo el material de la chapa en la cubierta ya podremos empezar a hacer el montaje. Así es como vienen los paquetes de chapa, en esta forma curva que la han puesto en el lado convexo. Luego le daremos la vuelta al abrir el paquete y veis cómo están apoyadas en la cubierta bien. Esto es un lateral de canal. Aquí veis las omegas, más que omegas son zetas, que colocamos en cada línea de tornillos fijadas a la chapa existente. Y esta es la chapa que vamos a instalar, la Eurocover 40, con la posición para el montaje de izquierda a derecha.
Para el montaje de la primera chapa vamos a tomar medidas de manera que lo dejemos paralelo a las chapas existentes y que no nos hagan escalones en el montaje de las chapas. Aquí tenemos el aislamiento, abriremos el paquete este grande, cogeremos un rollo, como veis se puede llevar a mano. Lo extenderemos en la cubierta para cubrir la superficie que vamos a tapar con la chapa. Y con la chapa preparada cortaremos el rollo para que no nos sobre, o lo podemos cortar después de colocar la chapa, esto ya a nuestro criterio, pero esto nos sobrará del aislamiento, y ponemos la chapa encima, que viene ya a la medida que tomé inicialmente en el despiece de la obra. Veis que el final de la chapa coincidirá con una correa. Aquí esta escalerita la cortamos un poco porque nos molestaba para entrar la chapa, con una radial pequeña lo cortamos. Comprobamos de nuevo para el montaje de la primera chapa. Esto es importante porque es la primera la que nos va a guiar si vamos bien o no de línea, y una vez lo tenemos claro, la fijamos. Un par de puntos para que no se mueva y luego ya acabamos de fijar definitivamente la chapa. ¿Veis cómo hemos dejado la primera chapa colocada? El montaje de los tornillos los colocamos cerca de una de las grecas para que de esta forma la chapa quede más resistente. Si la colocamos en el medio puede que tiemble un poquito, por lo tanto mi recomendación es fijar siempre pegado a una de las grecas. Ya tenemos la primera instalada y mirar todas las que nos quedan por colocar de chapas. Pelaremos el plástico. Esta es la primera, lo estamos pelando una vez hemos puesto la chapa en el sitio, pero podríamos pelar la chapa antes de instalarla para que cuando quitemos el plástico no se nos quede un poquito con los tornillos que hemos dejado instalado. Aquí veis que hemos colocado dos tornillos en los extremos, en cada greca porque es muy ancha. Fijaremos greca sí, greca no en los puntos intermedios y así es como quedaría instalada. La primera ya la tenemos puesta y ahora seguir colocando aislamiento y más chapas. Colocamos aislamiento, movemos la chapa al sitio, aquí la estoy arrastrando yo solo, pero bueno, mejor dos operarios. Y una vez en el sitio la pondremos paralela y la remontaremos encima de la que tenemos instalada. Aquí vigilar que resbala, veis que se ha caído el operario porque por las mañanas la chapa puede resbalar. La colocaremos enrasada, una vez colocada en el sitio la fijaremos. Ya tenemos la segunda chapa instalada y como veis estamos pelándola después de tenerla montada. Pero esto más adelante veréis que las pelamos antes de montarlas, porque será mucho más rápido. Fijaciones en los extremos y en los solapes en todas las grecas y en los puntos intermedios greca sí, greca no. Ahora ha salido el sol, ya no resbala tanto y vamos a empezar a montar más rápidamente. Esta que es la parte del solape, el tornillo los dejamos pegados a esta greca. Veis que los dos tornillos se pegan a la greca para que esté más fuerte la chapa en la parte que se solapa longitudinalmente. Vamos extendiendo más telas y más chapas. Aquí hemos llegado al final del retranqueo y le hacemos una bandera, que es cortar una chapa en forma de una bandera. Hemos marcado y con una radial pequeñita cortamos la chapa a la medida. Con la chapa cortada a la medida la dejaremos instalada en el sitio. Así es como quedará, la fijaremos en el extremo y en los puntos intermedios. Esto sería extremo también, por lo tanto vamos a fijar la chapa que quede resistente. Marcamos también con 1 metro para saber dónde vamos a fijar, para no fallar en la sujeción de la omega. Así es como queda el solape. Y para pisar en la cubierta, recomendable pisar en el medio porque veis que tiembla bastante la chapa. Si pisáramos en las grecas, doblaríamos y abollaríamos la chapa. Aquí veis el escaloncito este de la chapa, esta la cortaremos para colocar la chapa superior y hemos llegado hasta la zona de omegas que llevamos instalada y de canales, y cuando hemos llegado a este sitio ya empezamos a extender la cubierta entera, las 3 chapas. Esto lo hemos hecho así porque me faltaban omegas y canales y a partir de aquí vamos a instalar la cubierta completamente entera de punta a punta. Cortamos estos soportes de la línea de vida existente, que quitaremos porque vamos a colocar una nueva línea de vida nosotros. Soporte cortado, así es como accederemos a la cubierta. Vamos sujetos a esta línea de vida existente. Llegaremos hasta aquí. Esta otra línea transversal la vamos a cortar porque ya no le daremos uso y la hemos cortado. Nos sujetaremos a la nueva línea de vida que instalaremos nosotros, para poder hacer los trabajos de mantenimiento y llegar a los extremos de las canales, que ya no estará este andamio.
Desmontamos los aireadores existentes, ya se ha cortado, queda este agujerito que taparemos con un trozo de chapa para que no tengamos riesgo de caernos por este hueco. Sujetamos bien a la chapa y ya podremos colocarle el aislamiento encima. ¿Veis? Al colocarle el aislamiento, si no hemos tapado este hueco, pues es una trampa y podríamos pisar y hacernos daño. Fijamos la chapa tapando ya el agujerito. Como veis, estamos fijando con 2 tornillos para que quede mejor sujeto, pero es fijación en todas las grecas en los extremos. Aquí un detalle, habéis estado escuchando el ruido que hace esta SIG 622 de Hilti, es una máquina de impacto que nos ayuda a atornillar, es una colladora, va muy bien, pero hace mucho ruido. Entonces la vamos a cambiar por esta SF4H22 de Hilti, que es un taladro, y con esta máquina no haremos tanto ruido al atornillar. Estábamos trabajando en una zona donde había gente estudiando, por lo tanto, para no hacer tanto ruido, cambiamos la maquinaria de fijación y seguiremos montando chapas. Ahora sí, como estáis viendo, estamos colocando chapas en un extremo, colocamos chapas en el otro extremo y luego las del medio tapando las 2 chapas. Y como estáis viendo, ya estamos pelando las chapas antes de instalarlas para que la cosa vaya más rápida. Así es como montamos, colocamos unas chapas de un lado, del otro y las del medio. No montaremos muchas para no irnos de línea. También tenemos un poquito de juego al cerrar la chapa para ir siempre encaradas y que de esta manera la línea vaya recta. Podemos ir revisando de vez en cuando y corregir un poquito las chapas para ir en línea. Aquí estáis viendo que he cortado un trocito de chapa y lo coloco aquí porque se pisó en la greca, ¿veis? Hemos hecho una abolladura y lo que le voy a colocar es un trocito de chapa pegándola con masilla de poliuretano. También podríamos remacharlo para que no se salga, pero bueno, con masilla bien pegada, este trocito de chapa tapará el bollo porque es casi en la zona de un solape y con un trocito de chapa vamos a quitar esta abolladura. También podríamos desmontar la chapa dándole unos golpecitos e intentar enderezarla. He considerado que con un trocito de chapita podemos corregir esta abolladura y así de esta manera no se verá la abolladura. ¿La veis aquí? Siempre que pisemos en zona de tornillos. Si pisamos aquí es resistente, pero siempre mejor pisar en la zona plana y sobre todo pisar en la zona de tornillos, que es la zona más resistente de la chapa. Si pisamos entre zonas de tornillos y pisamos una greca, podremos hacer una abolladura. Aquí un detalle de los soportes que he quitado, le coloco un trocito de remate para continuar la superestructura de omegas estas y de esta manera siempre que atornillemos la chapa tendremos un soporte para fijar. Y estos son unos tirantes que le colocamos a las canales para colocarlas rectas. Tenemos la canal premontada pero está suelta y con estos tirantitos, que es un remate del mismo color que la chapa, vamos a enderezar esta canal. Colocamos un tornillo y ahora colocando el nivel a plomo atornillaremos y dejaremos la canal recta. Y aquí el detalle de los tubos que luego conectaremos. Vamos punteando toda la canal, la vamos fijando con estos tirantes, así es como queda vista la cubierta. Y así es como queda la canal con los tirantes, alineando la canal y dando resistencia para que la canal no venza con el peso del agua. De todas formas, si la canal es muy grande, estos tirantes serán más resistentes todavía que estos que he puesto de 0,6. Aquí el acabado de la cubierta, como vamos avanzando, y hay otro pisotón que hemos dado, es igual, este lo cortaremos porque ahí irá la chapa superior. Aquí veis unos tubos, estos son los tubos que conectaremos los aireadores, que son dinámicos. Estos cables los vamos a dejar enterrados y pasaremos estos tubos por unos agujeritos que hemos hecho a la chapa para conectar los aireadores. Una vez hagamos el corte, lo sellaremos bien con masilla de poliuretano. Nuevamente, donde hay que pisar, siempre en la zona de tornillos para no abollar la cubierta de chapa. Si es posible pisar en la parte plana y aquí cómo se mueven las chapas. Estas chapas son cortas, son las de la parte superior y un operario solo podría moverlas. Estas chapas las colocamos de esta forma, remontándolas en los dos lados, siempre con el solape, en el sentido del agua. Y aquí veis que esto está helado por la mañana, que patina, y hay que vigilar a que salga el sol primero para que no nos hagamos daño con algún resbalón. Aquí el detalle de un solape de canal. Hacemos un pequeño cortecito para poder entrar una canal con la otra, hacemos un buen sellado y remontamos una canal encima de la otra y la atornillamos para que esta junta no se abra. Y aquí el detalle de cómo colocamos las embocaduras
para las bajantes. Nosotros las colocamos por la parte superior, lo podemos hacer por la parte superior o inferior, pero en nuestro caso nos gusta más así, de manera que podemos sellar. Esta pieza se queda sujeta, es más estable para poder trabajar y podemos atornillar y remachar tranquilamente. Además, si el tubo estuviera puesto, es la única forma de hacerlo, porque no vamos a desmontar la canal para poner el tubo antes. Y aquí ya atornillado o remachado a nuestro criterio dejaremos sujeto mecánicamente para que esta embocadura no se mueva. La fijamos y la sellamos. Aquí otro detalle, hemos colocado las canales que nos faltaban y ahora vamos a hacer el montaje al revés de como iría normalmente. Estamos colocando la chapa por debajo del solape. Así es mucho más lento, pero lo tenemos que hacer así para poder seguir la misma forma de montar que hemos hecho hasta el momento. No vamos a cambiar el solape. Entonces lo que hacemos es soltar la chapa, metemos el aislamiento y pasamos el solape por debajo de la chapa existente. Volvemos a atornillar y ya tendríamos la chapa instalada. Como digo, así es más lento, por eso el sistema de montaje habitual sería en el otro sentido. Pero como veréis, así también la podemos instalar. Dándole los golpecitos, al final pasará por debajo del solape longitudinal de la chapa y entraremos la chapa. Esto nos pasó porque teníamos que empezar el montaje de la cubierta y no pudimos esperar a que trajeran las nuevas canales, pero tener en cuenta que es más lento si montamos al revés de como iría habitualmente. Ya tenemos todas las chapas de cubierta instaladas y ahora vamos a colocar los remates finales, como los aireadores, que tenemos que hacer el agujerito en la cubierta, fijarlo a la chapa y la conexión la harán los electricistas, o la colocación de los tubos de las bajantes, que son metálicas y vienen en piezas con un poquito de movimiento de coliso para poder adaptarlas a la obra. Estas bajantes son metálicas, son de chapa galvanizada y nosotros las conectaremos a los tubos existentes. Los dejamos presentados y una vez lo tengamos en el sitio los remacharemos para dejarlos sujetos. Aquí los remates que colocaremos contra la ventana. Aquí ponemos un remate doble. El primero lo fijaremos a la chapa de cubierta haciéndolo poligonalmente a trocitos y luego colocaremos otro encima de la ventana que ya veréis más adelante. Estas son las herramientas que usaremos para colocar los tubos, un taladro, una remachadora y una radial para poder fijar y cortar y adaptar estos tubos de manera que los podamos colocar en el sitio. Aquí estamos cortando el tubo existente para poder adaptarlo bien al nuevo tubo. Y así es como quedará. Una vez remachamos, este tubo ya queda fuerte para que pase el agua y no se mueva. Aunque no habíamos acabado, empezó a llover y probamos que la cubierta es estanca. Veis cómo cae el agua a la canal recoge este agua y por los tubos saldrá toda el agua. Esto amarillo que veis es el polen porque estamos en primavera y aquí veis pues un poquito los detalles de los encuentros finales. Este es contra la ventana, veis que esto lo sellaremos bien. El sellado de chapa lo hacemos con masilla de poliuretano y contra la ventana con silicona neutra transparente. Ya están los aireadores instalados a falta de conectar la corriente y aquí hemos colocado esta pieza por este hueco para que por aquí no se cuele el agua. De todas formas, cuando se seque remasillaremos para que por ahí no entre agua en esa junta que se genera. Aquí el detalle de cómo trabaja la canal, veis toda el agua que recoge y saldrá por los tubos que hemos conectado a las bajantes existentes. Aquí el detalle de este lateral de canal, cómo quedaría, y ese tubo todavía no lo hemos conectado y está saliendo el agua. Y aquí veis un detalle que vamos a hacer para garantizar la salida del agua. Estos son gárgolas que vamos a colocar para aliviar en caso de una fuerte lluvia la salida del agua de la canal. Aquí estamos conectando el resto de bajantes. Y con toda la chapa colocada instalamos la línea de vida que usaremos para los trabajos de mantenimientos al terminar la obra y no haya estos andamios que ahora mismo estamos utilizando como medio de seguridad. Esta línea de vida es un cable trenzado de acero inoxidable de 8 milímetros que irá sujeto a estos puntos de anclaje a la chapa grecada y tendrá un absorbedor de tensión
del cable, por lo tanto en todo momento este cable estará preparado para podernos anclar cuando desmontemos, como estáis viendo aquí ya, los andamios y no tengamos medios de seguridad en los laterales. Esta línea de vida la usamos también para poder hacer los trabajos del rematado en este lateral, en este testero, que no podríamos hacerlo de otra manera con seguridad. ¿Veis? Ahora ya no tenemos estos andamios, por lo tanto podemos ir sujetos a la línea de vida para transitar por esta cubierta. Usamos la línea de vida para anclarnos y poder trabajar en este testero, como estáis viendo, para poder hacer el montaje de estas piezas que hacemos poligonales y con la forma de la curvatura de la cubierta. ¿Veis? En trocitos de chapa, no se puede hacer una chapa curva, sino que lo haremos en forma poligonal, hacemos el rematado del testero. Y aquí veis unas fotos de la obra totalmente terminada. Otra obra acabada. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido. Ya habéis visto cómo hacemos el montaje siempre que podamos con seguridad. Si no teníamos barandillas o posibilidad de trabajar con plataformas elevadoras, utilizamos andamios, y para hacer los trabajos de mantenimiento siempre será recomendable utilizar una línea de vida para poder transitar cuando hay un riesgo de caída. Espero que os haya servido el vídeo, suscríbete al canal si no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.